Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre la sociedad de los monstruos perfectos, aquella en la que vivimos. Y es que nos pensamos que los monstruos, pues forman parte nada más que de la fantasía y la ciencia ficción. Quizá aquellos que aparecen en las películas del Señor de los Anillos o en la Guerra de las Galaxias. Quizá solamente pensamos que los monstruos están en el género de la ficción y la fantasía, en el universo de Lovecraft. Los concebimos a esos monstruos inmisericordes, sin empatía, salvajes, sin raciocinio, o con un único comportamiento y pensamiento basado en el mal, quizá basado en hechizos de brujería medieval, o pues concebidos en un mundo futurista, pero nos equivocamos profundamente. Esos monstruos existen, y son de verdad, y además son mucho más sofisticados de lo que nunca hubiéramos podido imaginar. Viven en nuestra sociedad, la dirigen, nos dirigen, son nuestros políticos, nuestros banqueros, quizá nuestros jefes y patrones. Para muchos monstruos, el éxito es controlar y aterrorizar, por ejemplo, a una pequeña oficina, un grupo de amigos, una relación sentimental o incluso una familia entera. La satisfacción está en la negación de la felicidad de los demás, en conseguirlo, en vanagloriarse en su ruindad. Básicamente en alimentar su necesidad de ingerir el único alimento que les motiva en su desgraciada vida, el poder. El poder, siempre el poder, y es que es espectacular porque es lo único que acaban queriendo estos monstruos. Existen, son los monstruos perfectos. Usted quizá no los vea o no los quiere ver. Son las personas que dicen porque yo lo digo. También son las personas que su idioma materno es un sufrimiento vital que han conseguido dominar y transformar en el deporte de sentirse superiores a los demás. Y es que todo el mundo conoce a alguien que su único motivo en la vida es sentirse superior a alguien. Yo les conozco bien, he estudiado su comportamiento y siempre se están buscando enemigos, es espectacular, ¿no? Constantemente lo están haciendo, lo necesitan sentirse bien y además necesitan compararse con alguien sin un afán de superación personal sano y que podamos decir natural. No, es un afán de mejorar destruyendo el yo primero, el yo, continuamente yo y sus superyos. Son enfermos de su ego, son monstruos que hacen de la autoafirmación el principio de tu ruina. Ellos se ven prácticamente como un James Bond y su licencia para matar, pero en este caso para matar nuestros sueños y robar nuestros impuestos, por ejemplo con malversación de fondos públicos o por ejemplo negando nuestro bienestar en una empresa o simplemente disfrutar grotescamente quedando bien en su obsesivo mundo de quedar bien por encima de tu cadáver. Eso es. Los monstruos están infiltrados en todos los estamentos de nuestra sociedad. Son millones y millones de psicologías destruidas, quizá por complejos infantiles, derivadas de acciones de otros monstruos psicópatas. Es así de fácil. Normalmente suele decirse que de estos polvos, o de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Pues quizá creo que en el contexto en el que estamos, quizá sería más apropiado decir que de aquellas dictaduras, estos enfermos mentales que nos dirigen. Son peligrosos porque engañan, tienen en muchos casos gran oratoria y encanto. Saben a quién arrimarse y además conocen perfectamente tus puntos débiles. Se llevan bien entre ellos, se entienden bien, nos estudian. Van impolutamente vestidos casi siempre y además sus armas, a diferencia de los monstruos que vemos en la fantasía, pues no son los palos, las dagas o los cuchillos, no. Son sus uñas, sus frases hirientes, sus firmas, sus tremendas firmas. Con esas firmas que hacen, con esas letras, al final acaban, básicamente adornando enmiendas constitucionales que abaratan, por ejemplo, el despido, o por ejemplo, reforman la ley del empleo y rebajan el salario mínimo, o por ejemplo recortan en educación y sanidad para embrutecer y acabar con la gente más sensible, con el menos débil en nuestra sociedad, nuestros ancianos, nuestros niños, ¿no? En fin, básicamente sus firmas lo que buscan es ganar en una especie de monopoly real, global y local, manipulando todo lo que pueden, incluso el dado.
Son depredadores sociales, tenemos que entenderlo así. Los monstruos de nuestra sociedad son depredadores sociales. Cazan, y además cazan personas. Nos cazan a nosotros. Y además, sin nosotros saberlo, coartan la armonía de nuestra vida, creando discusiones en nuestro propio corazón, porque saben que muchas veces nos da vergüenza contestar, que saben además que no salimos a la calle normalmente, o directamente saben que nos da miedo enfrentarnos. Son monstruos, prácticamente, para que me entiendan, como los goblins, que atacan a los más indefensos en un bosque, en el bosque, por ejemplo, de la bolsa, o en la ciénaga de los valores y los mercados, o en la cripta del Parlamento, en donde votamos a una o a otra rata bipartidista, o por ejemplo en la oscuridad de una simple conversación televisada, o incluso en tu propia alcoba, generándote terror. Estos monstruos están totalmente podridos en el espíritu humano, no tienen espíritu humano. Apenas les queda más que el cuerpo, y tenemos que entenderlo así. En primera instancia se hacen querer, parecen normales. Como decíamos, sus trajes, su manera educada de hablar, sus formas, parecen gente de confiar. Parece que nunca han roto un plato. Su auténtico populismo es el que, el que a mí me horroriza, Y además ellos hablan de populismo cuando se les dice las cosas y las verdades a la cara, a mí me impresiona porque son personas de baja calidad, así es como lo definiría yo, Y además son personas que hablan para personas de baja calidad, hablan para los confundidos, para los perdidos de nuestra sociedad adicta. En las distancias cortas son aparentemente atrayentes, casi embriagadores. Estos monstruos tienen swing, tienen encanto. Si pudiesen besarse, joder, es que se besarían, La cultura televisiva y el machaque psicológico prácticamente hacen el resto. Venden que su imagen de triunfador será la tuya si le votas o si le respetas. Y la gente encima se lo cree, increíblemente. Son monstruos que no dejan de mirarse en el espejo mental de su propia creación. Monstruos que se relamen del gusto, como si fuesen prácticamente el hombre del saco, pues en los momentos antes de una noche de tormenta. Se creen que tienen tanto poder y bueno, es que lo cierto es que hemos permitido que nos hayan quitado mucho de ese poder a nosotros, Además están continuamente creando relaciones de superioridad e inferioridad y lo hacen prácticamente con su mera presencia, Desde el primer vistazo. Los monstruos usan su dinero para destruir nuestras vidas, para etiquetarlas y al final, pues básicamente su arrogancia y su autoestima pues básicamente se imponen a nuestro bienestar. Son prácticamente, como pudiésemos llamarlo, superestrellas de la infamia. Son infraseres humanos, no seres humanos. Tenemos que entender que estamos votando a infraseres humanos. Bueno, esto es muy interesante porque nos reímos de las películas y al final, pues esos monstruos están ahí, Pero no hace gracia vivir bajo el umbral de la pobreza en la sociedad de los monstruos perfectos, con mayorías absolutas perfectas. Los monstruos han conseguido crear una especie de realeza bajo postulados psicopáticos, el culto al éxito en vez del valor humano, el gusto por ensalzar el dinero por encima de tratar que nadie pase hambre. Es la sociedad de los monstruos perfectos. Los monstruos políticos del egoísmo y la falta de la preocupación. Vivimos prácticamente en el Mordor de la falta de empatía, del amiguismo monstruoso, del sobreproteccionismo de un sistema creado por y para ellos. Vivimos una alianza entre vampiros de nuestros futuros. Pues prácticamente entre Frankenstein corporativos que solo desean aminorar costes de producción y reducir derechos laborales. Vivimos entre hombres lobo que se transforman cuando ven, por ejemplo, una comisión que pueden pillar. También vivimos entre fantasmas de BlackBerry, con el pelo engominado, en una mano, y el futuro de la subida de la luz, por ejemplo, en la otra mano, vivimos entre monstruos emocionales, con el derecho a manipular encuestas y a mentir, porque es que esa gente se creen mejor que los campesinos y los caballeros y los que estamos en la Tierra Media, que lo único que queremos es vivir en paz y en armonía con el mundo,
Es el sistema desbocado y además es quizá el peor monstruo, es el sistema, la crueldad de ese sistema, ¿no? El jodido Cthulhu que aparece en el universo de Lovecraft, en las profundidades de los abismos del océano, ¿no? Cthulhu nos da miedo porque nos creemos que bueno, pues es muy poderoso, ¿no? Pero a mí me da más miedo ver a diario la telaraña de nuestros bolsillos, ¿no? A mí eso sí que me da más miedo, ¿no? Porque sé que ese Cthulhu que está en la telaraña de nuestros bolsillos lo han creado ellos. Ellos son el auténtico monstruo. Controlan, al igual que los dragones, las torres de los castillos de los ricos, mientras que el vulgo pena por ofertas en el súper. Desde sus torres, sus puestos directivos, sus cargos a los que han podido llegar tras pisar a todo el mundo, mienten de manera patológica y jamás muestran arrepentimiento. Eso es algo increíble. Esos políticos, esos psicópatas, esos monstruos de nuestra sociedad, que están dentro, muy dentro de lo que es la propia esencia del sistema, jamás muestran arrepentimiento. Se corrompen, delinquen, roban, secuestran, adulteran, imponen, coartan y a veces se les pilla. Pero si se les pilla, todos tranquilos, no pasa nada. Normalmente, en la justicia también hay monstruos, colegas, que les echan una mano utilizando sus estratagemas, sus doctrinas botín, y no voy a mirar a nadie cuando digo esas dos palabras, sus indultos, sus multas, sus putas cuentas en Suiza, sus billetes de 500 eurazos o sus cheques llenos de pesos latinoamericanos. Todo ello esperándoles siempre en un maletín, quizá de color beige o de color marrón, y con sus comidas, y con sus prostitutas, y con sus buenos vasos de vino. Es así, sus regalitos, sus seguimientos. Y es que esto es alucinante, ¿no? Porque en el mundo de los monstruos a mí me impresiona ver que entre ellos también tienen problemas. También llegan a traicionarse, ¿no? Pero eso ocurre siempre de puertas para dentro del castillo. A nosotros, pan duro y algo de agua, y bueno, y prácticamente dar gracias a que no nos fría el aliento del dragón con gases lacrimógenos en la próxima manifestación, ¿no? Es un poco así. Es cierto que este programa es bastante metafórico, pero quiero que me entiendan ustedes cuando estoy hablando. Quizá, hablándoles así, puedan entenderme de quién y de qué estoy hablando, ¿no? La ley del zoológico de los monstruos en el que vivimos admite la superficialidad como baremo para medir lo que vale la pena y lo que no. Es decir, es una ley que no deja títere con cabeza si preguntas qué pasa detrás de las puertas del castillo. Los monstruos no quieren que sepas lo que ocurre y de hecho, hace ya mucho, mucho tiempo, superaron la indiferencia ante el mal que nos crean con sus robos y sus políticas. Es decir, esta gente, lo que estamos hablando es que ya ha superado la indiferencia que les crea el hecho de destrozarnos la vida. Es que les da igual, les da total indiferencia el hecho de que sus acciones tengan repercusiones negativas para con nuestro futuro. Son incontrolables en sus mayorías absolutas. Son orcos desbocados ante el abismo de Helm sin que baje ningún Gandalf que los forre a hostias directamente, ¿no? Es que tenemos que entenderlo. Estos políticos, los monstruos de nuestra sociedad, los grandes corporativistas, la gente que está dominando todo esto y que al final acabamos votando y consintiendo, son como orcos con porras de antidisturbios. Y claro, tenemos que tener en cuenta que en este Señor de los Anillos de nuestra sociedad, Gandalf sigue en la comarca poniéndose ciego de hierba, junto con toda una generación de chavales que lo único que quieren es ponerse ciegos de hierba, o beber alcohol, o ponerse una peli y jugar al FIFA, o básicamente pues perderse en lo que sea menos en afrontar la realidad, ¿no? Y bueno, pues prácticamente cogerse un buen ciego y que pase el siguiente finde, ¿no? Es que es así, ellos han conseguido muchas cosas. El gran éxito de la sociedad de los monstruos es que nosotros seamos unos monstruos los fines de semana. A mí me impresiona muchísimo comprobar que cada monstruo tiene sus objetivos y teje una tela de araña de relaciones siempre con el objetivo de enriquecerse. Y además luego ir presumiendo, ¿no? Son nómadas de sus propios intereses y de sus propias frivolidades. A mí me impresiona porque viven en un mundo cuyas reglas no aceptamos, pero ellos viven al margen de nuestra opinión. Ellos gobiernan sabiendo que nuestro criterio es lo último que importa. Son irresponsables con respecto a sus cargos públicos, porque les domina un mal muy puro y muy frívolo. Es tan puro
que cuando necesitan nuestros votos, simulan entender nuestros problemas, simulan que nada puede hacerse mejor. De hecho, es que se alimentan del miedo a que votemos a otros dragones que quizá puedan romper las murallas de los castillos económicos que se han montado. Se alimentan de nuestra tolerancia ante la sinrazón, porque la mayoría de nosotros ya nos es prácticamente insoportable vivir muchas de las cosas que tenemos que vivir en esta vida, que es tan dura y tan jodida. De hecho, es que esta gente se alimenta de nuestro miedo a ser despedidos, a que a nuestros padres les pase algo, al paro, al desahucio, al hambre de nuestros hijos, joder, a la peste que es la pobreza, ¿no? Ellos no necesitan prácticamente generar enfermedades. Ellos han creado ya la peste de la pobreza, el pánico a ser un homeless, ¿no? Y básicamente pues nos tienen agarrados, sabiendo que nos espera el mal si no seguimos sus reglas. Estos monstruos usan la libertad en su beneficio. Son perfiles psicopáticos con predilección por las estafas, la manipulación y por el vínculo con otras criaturas reptantes de su mundo negro y oscuro. Es que tenemos que entenderlo así. Esta gente se adelanta a toda leche en la autopista de la vida. Y además nos adelanta a nosotros, literalmente, en las carreteras con sus supercoches, ¿no? Es que son totalmente siempre metáforas de lo que es la vida, ¿no? Y yo no sé si ustedes lo ven igual que yo, pero yo pienso mucho en todo lo que me pasa, y cuando, por ejemplo, me adelanta un supercoche en la carretera, pues, y veo que es un coche de altísima gana, ¿no? Pues yo me imagino que es porque esa gente realmente se cree que es superior, ¿no? Y es que va un poco por ahí los tiros, ¿no? Su mundo prácticamente solo se alimenta de conseguir llaves que solo ellos y los de su casta pueden usar. Abren puertas, pues prácticamente solo para ellos, y las cierran para siempre para nosotros. Se gustan con el léxico, es decir, esta gente usa palabras que la sociedad de los espectadores, prácticamente los espectadores paralizados que somos nosotros, y que siempre estamos desprevenidos y ya espantados por el horror de los telediarios, no llegamos a procesar nunca jamás. Es decir, es que yo creo que la sociedad no procesa un telediario entero desde hace muchos años. Y esta gente encima habla de programas electorales, que prácticamente son solamente palabras en mítines para ser arengados por cientos de monstruos con el cerebro lavado en base al miedo que a ellos les genera, pues prácticamente que si son otros los que gobiernan, dejen de perder poder adquisitivo, ¿no? Es decir, yo cuando veo, por ejemplo, es un congreso del Partido Popular o del Partido Socialista, veo a gente que está apoyando ciegamente, ¿no? y aplaudiendo todas las mentiras que escuchan, porque se piensan que con otros van a perder su posición social, ¿no? Es el egoísmo, ¿no? de esta sociedad, ¿no? Los monstruos hacen prácticamente de la vida política y social un disparate de reproches siempre absurdos, en donde ellos jamás pierden. Es así. Conciben una sociedad en donde poco a poco toleramos todas las monstruosidades como la de no controlar la pobreza infantil o los desahucios. Su poder es tal que no son linchados por los impresionantes casos de corrupción que existen. Son los monstruos perfectos, y no sabemos que existen, pero es que los tenemos delante y los tenemos enfrente de nuestras narices, y además los vemos todos los días en los periódicos, los vemos todos los días en los telediarios, todo el mundo habla de ellos, pero no sabemos que existen. Viven a todo meter, mientras que usted está muerto de hambre y muerto de miedo. Es que quizá tenga que venir alguien a decirle las cosas como son. Usted está siendo brutalmente manipulado por el poder. Su manipulación además llega a tales rendijas de su vida, incluso de los medios, que por ejemplo en el carrusel de emociones que llegamos a tolerar entre casos de corrupción en un telediario, por ejemplo, esta gente es capaz de colarte un reportaje de una pastelería de Teruel en donde tienen unas galletas de Cristiano Ronaldo y de Messi. Y usted no piense mucho lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Usted quédese con esas putas galletas que ha hecho una encantadora pastelera con toda su buena intención, la señora, ¿no? Es que es brutal, ¿no? Vivimos en una sociedad en donde la frivolidad asusta, ¿no? Y es porque esos monstruos son perfectos. Los monstruos, los políticos, prometen cambiar. Claro que prometen, joder, claro, porque es gratis.
prometen porque es gratis. Mire, hace poco escuchaba, por ejemplo, creo que es la vicepresidenta del gobierno, María Dolores de Cospedal, es un alto cargo del gobierno español, diciendo que en su partido habían hecho todo lo posible por luchar contra la corrupción. Y si usted me está escuchando desde otro país, coja a su vicepresidente y ponga esas mismas palabras que seguro que también les ha dicho. ¿A quién intentan engañar? A los débiles de mente, a los acojonados, a los hundidos, a los zombies de los votos. Los monstruos manipulan porque es gratis, lo que decíamos anteriormente, porque yo lo valgo. Es un poco como el anuncio de este champú tan famoso. Si se les responde, si se les cuestiona, sacan las garras y los dientes, o incluso directamente no responden las preguntas, tal es su soberbia. Tratan de prevaricar con tu honor y con tu vida. Te relacionan quizá con algo malo, o simplemente te tratan como un friki, cuando ellos son los auténticos frikis de la vida, impresentables que cobran dietas increíbles, o por ejemplo van en mega aviones, pagados con los impuestos como el presidente de México, o bueno, pues por ejemplo, reprimen brutalmente las manifestaciones, o por ejemplo, directamente matan a la gente, como pasó en Tiananmen, en China, o como ha pasado recientemente en México, con estudiantes que reclamaban ni más ni menos que lo que es justo en la vida. Los monstruos no debaten con el pueblo yamno, no dan la cara, no necesitan saber nada de modificaciones de su estatus, ni de movilizaciones, ni de nada que no sea su política, su manera de hacer las cosas, su puto dinero. Es así, solo les mueve el dinero. Conquistar las minas de Moria, avanzar con la estrella de la muerte hacia Aldebarán, ¿no? Reventar con sus varitas mágicas nuestros estudios de matemáticas en el colegio de Hogwarts, de Harry Potter, ¿no? Como ustedes quieran llamarlo. Esta gente usa los recursos del mal y confunden a casi 20 millones de personas, que se dice pronto, ya confundidos, convirtiéndolos en muertos en vida, ¿no? Y lo podemos utilizar todo junto ese nombre, ¿no? Un muerto en vida, que es el votante zombie que vota el bipartidismo, ¿no? Quizá personas también con perfiles psicopáticos o simplemente egoístas, o gente hundida, o hundidos egoístas, o gente que no entiende que el mundo puede ser diferente. La doctrina monstruosa del liberalismo y del neoliberalismo se moviliza muy rápido para aplastar a las hormigas que nos rebelamos, a gente como yo, que está aquí dando la cara, exponiendo opiniones que quizá no escuche en otros medios de comunicación. Ellos utilizan además un estilo inconfundible, una caspa verbal, ¿no? Una energía bastante consecuente porque son medios de comunicación poderosos y además no dudan en aplastar a cualquiera que trate de ir en contra de sus intereses. Tienen energía contra nosotros. Es prácticamente ilimitada esa energía porque sus recursos son ilimitados, tienen mucho dinero. Tenemos que entender eso, los monstruos son perfectos porque tienen mucho dinero también. Estos monstruos parecen inocuos en las relaciones que pueden llegar, o bueno, prácticamente en las reacciones que pueden crear en el público, pero tenemos que entender que son muy inteligentes y son capaces de crear estados alterados de conciencia, como con sus decisiones. Y esto lo hacen mientras que viven en un tren de vida fascinante, un tren de vida en donde nosotros no hemos sido invitados ni siquiera a estar pasando frío en el techo del tren, ¿no? Sus acciones tenemos que entender que tienen consecuencias fatales para nosotros y nosotros no nos enteramos. Es decir, esto lo tenemos que tener en cuenta. Además, tenemos que entender que los psicópatas son rencorosos. Existe además en esa gente rencor contra nosotros. No nos perdonan que les pidamos explicaciones. Los monstruos del terror político y económico desean que usted dé gracias por vivir en un habitáculo de 30 metros cuadrados y recibir porrazos y balas de goma, pues prácticamente que es lo mejor que nos puede pasar. Es que es así si no estamos de acuerdo con ellos. Su concepto de democracia es nuestro concepto de dictadura. Es que lo tenemos que empezar a entender. Y no tienen además culpa de ello, culpa la suya, porque sus padres quizá no estuvieron en el momento idóneo al lado de la persona idónea. Quizá no arrimaron el ascua a la sardina correcta. Quizá se movieron un poquitín de la foto cuando había que estar en la foto. Esto es lo que ocurre en el típico latino listillo, ¿no? El típico alcalde cacique, ¿no? Es que es un poco así, ¿no? Esa gente realmente no necesita nada más que nuestro pasotismo. La desafección
en la Tierra Media de España, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica es muy alta. Nuestra furia mental está despertando y comienza a ser también muy alta, pero nuestra furia física es muy baja. No sabemos cómo luchar contra los monstruos. Pero podemos votarlos, evidentemente. Podemos echar a los psicópatas pues utilizando nuestros votos, ¿no? Tenemos que intentar evitar que se nos metan en la cabeza sus mensajes desalentadores. Como buenos psicópatas, esta gente tiene que estar continuamente jugando a las cartas con cartas marcadas y continuamente está hablando de recesión, está hablando de reformas, no está hablando siempre con su jerga. No podemos tampoco escucharles más, ¿no? Miren, se concibe que el 3% de la población mundial es directamente psicópata y la mayor parte de ellos viven en los altos cargos de nuestra sociedad. No estamos hablando de alucinados que sintonizan con voces en el interior de la mente o que sean chiflados y tal, ¿no? Parecen personas completamente normales, ¿no? Son personas como el famoso trío de las Azores, ¿no? Tony Blair, George Bush y José María Aznar, que se meten en una guerra y en donde mueren 500.000 personas por intereses petrolíferos. Es que estamos en manos de esa gente. Eso es lo que votaron 12 millones de personas en mi país. Es así. Tenemos que entenderlo. Además, tenemos que entender que bueno, pues son monstruos que llegan a matar sin ningún tipo de, bueno, de remordimiento, ¿no? Son monstruos que matan a estudiantes, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Ayotzinapa, en México, ¿no? O que meten a gente en aviones en Argentina, o que, bueno, pues matan a muchísima gente durante la dictadura de España, ¿no? Y encima es que sus hijos son los que nos gobiernan, porque ellos se han criado en un clima de impunidad. Son monstruos protegidos por monstruos, como una muñeca rusa que vamos abriendo y van saliendo diferentes muñecas rusas que vamos abriendo y van saliendo diferentes muñecas. Y nosotros estamos en la muñeca más pequeñita de todas, justo dentro de miles de capas. Es así. Vivimos al día, aún así, joder, somos gente moderna, ¿no? Seguimos series, vemos películas, vemos, bueno, y seguimos guiones que a veces son difíciles, ¿no? Estudiamos carreras difíciles, resolvemos momentos de nuestra vida que son muy difíciles, somos gente con capacidad, si hemos llegado hasta aquí, y además, bueno, pues, joder, somos gente válida, no somos estúpidos, pero me sorprende muchísimo porque no concebimos a esos políticos, empresarios y banqueros como las criaturas del Averno que son. No los concebimos como son. Me sorprende la buena intención del ser humano, ¿no? De nuestro estrato social. Vemos antes el mal en el vecino, que ni nos va ni nos viene, que en el diputado desgraciado que está eliminando, promoviendo, firmando y ejecutando un nuevo recorte en los comedores sociales y escolares. Los monstruos que están ahí y que parecen que están también disparándonos, ¿no? Con sus balas llenas de paro y de miseria, ¿no? Bueno, quizá como monstruos que son, también tenemos que entender que esa gente son unos degenerados, ¿no? Quizá estemos votando en el bipartidismo a personas degeneradas, directamente enfermas, o reprimidos sexuales, o personas imposibles de sostener en una escala de mediocridad personal, ¿no? Tenemos que entender quiénes son. Los monstruos son astutos. Saben cómo ralentizar la justicia cuando hablamos de casos de miles de folios, por ejemplo, que nunca terminan de ramificarse y además son acusados con dinero que pueden pagarse una defensa buenísima, ¿no? Esta gente se aprovecha de leyes decimonónicas que cogen al pobre hombre que ha robado para dar de comer a sus hijos y le meten 10 años de cárcel, ¿no? Y esta gente que roba de los impuestos más de 12 millones de euros es indultada, ¿no? Como lo que está ocurriendo en España, que están siendo indultados muchas personas que han robado dinero público y además que no devuelven ese dinero público. Observo con pavor, por ejemplo, cómo es el comportamiento de los monstruos de mi país, ¿no? Y por ejemplo, me da vergüenza ajena ver a nuestro presidente del gobierno, ¿no? Un señor que se llama Mariano Rajoy, que le preguntan por un hombre que se llama Rodrigo Rato, que fue vicepresidente económico durante muchos años y que fue compañero suyo de partido durante décadas, y resulta que este hombre, al hacer alusión al señor Rato, habla de este señor, como si no le conociera de nada. Pero bueno, es que es una sinvergoncería tal, es que me repugnan estos
monstruos. Me repugnan más que los orcos del Señor de los Anillos o los putos critters cuando le meten un bocado a alguien en las películas aquellas de serie B de los años 80, ¿no? Miren, quizá a mí lo que me repugna más de todo esto es, más que el monstruo, el espíritu monstruoso. El que imparten, básicamente, el que aparece en la sociedad, ¿no? En la que estamos, ¿no? A mí me interesa muchísimo ver cómo este mundo desbocado, pues prácticamente premia al perfil psicopático. Y además premiamos a aquellos que, por ejemplo, están votando en contra de la dación en pago, en contra, por ejemplo, bueno, pues básicamente de lo que es justo, de lo que es natural, de lo que es digno, ¿no? Me sorprende todo lo que digo, me asombra el unánime seguimiento, por ejemplo, de los medios de comunicación a estos políticos, ¿no? En vez de hacerles el vacío, en vez de dejar de transmitir sus mentiras, esta gente, pues sigue ensalzando sus declaraciones, ¿no? Les dan minutos de nuestra vida, nos roban vida con esos minutos. A mí me asombra siempre todo en qué situación estamos ahora mismo, ¿no? En donde ya todos los días estamos escuchando palabras como imputaciones, prebendas, sobornos, malversación de fondos, ayudas estatales, dineros negros, sociedades, paraísos fiscales. Es decir, esto es prácticamente como si hablásemos de pan de molde, de huevos, yo qué sé, de lechuga, ¿no? De tomate. Es decir, es prácticamente el pan nuestro de cada día. Hemos acabado democratizando y normalizando hablar de algo tan brutal como es la corrupción. Y de hecho es que es increíble porque estamos confiando en justicias llenas de monstruos que defienden finalmente a los monstruos. Confiamos en sistemas diseñados por criaturas que no tienen remedio, que no disponen de los mecanismos mentales necesarios para sentir lástima o vergüenza. Tenemos que entender que la realidad no es un arco iris de Mary Poppins. Confiamos en las personas equivocadas porque nos creímos que tener trabajo era lo máximo a lo que podíamos aspirar. Confiamos en su doctrina, sus billetes, su bolsa, su sistema de valores, sus mentiras, sus promesas de un futuro que era solo y exclusivamente para ellos. Ustedes saben quiénes son los monstruos, los dragones, los orcos, los fantasmas, los vampiros, los goblins y los entes que han hecho que lleguemos a esta situación. Ustedes saben reconocer perfectamente a los materialistas sin existencialismo, a las personas que no deberían llamarse personas, a los psicópatas que nos mandan y a los que apoyan a los que mandan. Saben interpretar y saben quiénes son los malos de las películas, pues intentemos descubrir de verdad quiénes son los malos de la película de nuestra vida. En su corazón está la respuesta, y yo como obrero sí que les estoy diciendo, como campesino o como caballero andante, como Don Quijote de las tierras españolas, ¿no? Me estoy empezando a cansar de que vengan estos dragones, estos monstruos dragones, y vengan y me quemen las tierras, y luego me expropien lo poco que tengo. Quizá vaya siendo hora de empezar a cazar a estos dragones sin empatía, con lo único que tenemos, nuestra valentía. Nada más, espero que les haya motivado este vídeo, espero haber hablado lo suficientemente claro, aunque sea con metáforas, de una manera quizá más que curiosa, ¿no? Pero espero que me hayan entendido y bueno, pues quizá poco a poco entre todos podamos ir creando un estado de opinión para interpretar y para para que haya gente que de repente descubra que son monstruos y que no son personas. Nada más. Pues les espero en el siguiente videoprograma. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Coartan la armonía de nuestra vida, creando discusiones en nuestro propio corazón, porque saben que muchas veces nos da vergüenza contestar, que saben además que no salimos a la calle normalmente, o directamente saben que nos da miedo enfrentarnos. Son monstruos prácticamente, para que me entiendan, como los goblins que atacan a los más indefensos en un bosque, en el bosque, por ejemplo, de la bolsa,
o en la ciénaga de los valores y los mercados, o en la cripta del Parlamento en donde votamos a una o a otra rata bipartidista, o por ejemplo en la oscuridad de una simple conversación televisada, o incluso en tu propia alcoba, generándote terror. Estos monstruos están totalmente podridos en el espíritu humano, ¿no? No tienen espíritu humano. Apenas les queda más que el cuerpo, y tenemos que entenderlo así. En primera instancia se hacen querer, parecen normales. Como decíamos, sus trajes, su manera educada de hablar, sus formas, ¿no? Parecen gente de confiar. Parece que nunca han roto un plato. Su auténtico populismo es el que, bueno, pues el que a mí me horroriza, ¿no? Y además ellos hablan de populismo cuando se les dice las cosas y las vendo. El yo primero, el yo, continuamente yo y sus super yos. Son enfermos de su ego, son monstruos que hacen de la autoafirmación el principio de tu ruina. Ellos se ven prácticamente como un James Bond y su licencia para matar, pero en este caso para matar nuestros sueños y robar nuestros impuestos, por ejemplo con malversación de fondos públicos, o por ejemplo negando nuestro bienestar en una empresa, o simplemente disfrutar grotescamente quedando bien en su obsesivo mundo de quedar bien por encima de tu cadáver. Eso es. Los monstruos están infiltrados en todos los estamentos de nuestra sociedad. Son millones y millones de psicologías destruidas, quizá por complejos infantiles, derivadas de acciones de otros monstruos psicópatas. Es así de fácil. Normalmente suele decirse que de estos polvos, o de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Bueno, pues quizá, creo que en el contexto en el que estamos, quizá sería más apropiado decir que de aquellas dictaduras, estos enfermos mentales que nos dirigen. Son peligrosos porque engañan, tienen en muchos casos gran oratoria y encanto. Saben a quién arrimarse y además conocen perfectamente tus puntos débiles. Se llevan bien entre ellos, se entienden bien, nos estudian. Van impolutamente vestidos casi siempre y además sus armas, a diferencia de los monstruos que vemos en la fantasía, pues no son los palos, las dagas o los cuchillos, no. Son sus uñas, sus frases hirientes, sus firmas, sus tremendas firmas. Con esas firmas que hacen, con esas letras, al final acaban, bueno, pues básicamente adornando enmiendas constitucionales que abaratan, por ejemplo, el despido, o por ejemplo, reforman la ley del empleo y rebajan el salario mínimo, o por ejemplo recortan en educación y sanidad para embrutecer y acabar con la gente más sensible, con el menos débil en nuestra sociedad, nuestros ancianos, nuestros niños, ¿no? En fin, básicamente sus firmas lo que buscan es ganar en una especie de monopolio real, global y local, manipulando todo lo que pueden, incluso el dado. Son depredadores sociales, tenemos que entenderlo así. Los monstruos de nuestra sociedad son depredadores sociales, cazan y además cazan personas. Nos cazan a nosotros y además sin nosotros saberlo, mental o incluso una familia entera. La satisfacción está en la negación de la felicidad de los demás, en conseguirlo, en vanagloriarse en su ruindad. Básicamente en alimentar su necesidad de ingerir el único alimento que les motiva en su desgraciada vida: el poder. El poder, siempre el poder. Y es que es espectacular porque es lo único que acaban queriendo estos monstruos. Existen, son los monstruos perfectos. Usted quizá no los vea o no los quiere ver. Son las personas que dicen porque yo lo digo. Bueno, pues también son las personas que, bueno, su idioma materno es un sufrimiento vital que han conseguido dominar y transformar en el deporte de sentirse superiores a los demás. Y es que todo el mundo conoce a alguien que su único motivo en la vida es sentirse superior a alguien. Yo les conozco bien, he estudiado su comportamiento y bueno, pues siempre se están buscando enemigos, es espectacular, ¿no? Constantemente lo están haciendo, lo necesitan sentirse bien y además necesitan compararse con alguien sin un afán de superación personal sano y que podamos decir natural. No, es un afán de mejorar destruyendo. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com.
Hoy vamos a hablar sobre la sociedad de los monstruos perfectos, aquella en la que vivimos. Y es que nos pensamos que los monstruos, pues forman parte nada más que de la fantasía y la ciencia ficción. Quizá aquellos que aparecen en las películas de El Señor de los Anillos o en La Guerra de las Galaxias. Quizá solamente pensamos que los monstruos están en el género de la ficción y la fantasía, en el universo de Lovecraft. Los concebimos a esos monstruos inmisericordes, sin empatía, salvajes, sin raciocinio, o con un único comportamiento y pensamiento basado en el mal, quizá basado en hechizos de brujería medieval, o pues concebidos en un mundo futurista, pero nos equivocamos profundamente. Esos monstruos existen, y son de verdad, y además son mucho más sofisticados de lo que nunca hubiéramos podido imaginar. Viven en nuestra sociedad, la dirigen, nos dirigen, son nuestros políticos, nuestros banqueros, quizá nuestros jefes y patrones. Para muchos monstruos, el éxito es controlar y aterrorizar, por ejemplo, a una pequeña oficina, un grupo de amigos, una relación sentimental.